En la mañana del 14 de marzo de 2006, la ciudad de Santiago de Chile despertó bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Las calles del barrio Ñuñoa comenzaban a llenarse de vida. Vendedores ambulantes preparaban sus puestos, estudiantes caminaban apresurados hacia sus escuelas y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo de los colectivos que transitaban por la avenida principal. Entre toda esa rutina matutina, una joven de 17 años salió de su casa con su mochila al hombro y una sonrisa tímida en el rostro. Su nombre era Carolina Vega, y nadie imaginaba que esa sería la última vez que su familia la vería en casi 2 décadas. Carolina era una estudiante ejemplar del Instituto Nacional, con sueños de estudiar arquitectura en la Universidad de Chile. Tenía el cabello castaño oscuro que le caía hasta los hombros, ojos color avellana que brillaban cuando hablaba de sus proyectos, y una personalidad reservada pero cálida. Vivía con su madre, Beatriz Vega, una enfermera que trabajaba turnos dobles en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, y su hermano menor, Tomás, de 12 años. Su padre había fallecido 3 años atrás, en un accidente laboral en una obra de construcción, dejando a la familia en una situación económica difícil, pero unidos por un amor inquebrantable. Esa mañana, Carolina le dio un beso en la mejilla a su madre antes de salir. «Vuelvo después de clases, mamá. Tengo que entregar un trabajo de historia», dijo mientras ajustaba las correas de su mochila. Beatriz, agotada por su turno nocturno, apenas levantó la vista del café que preparaba. «Ten cuidado, mi amor, y no llegues tarde», respondió con la voz ronca por el cansancio. Tomás, todavía en pijama, la despidió desde su habitación con un grito perezoso. Carolina cerró la puerta del pequeño departamento en el segundo piso de un edificio de 4 plantas y bajó las escaleras con paso ligero. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estos relatos que nos conectan a todos. El día transcurrió con normalidad en el Instituto Nacional. Carolina asistió a sus clases de matemáticas, literatura y química. Durante el recreo, compartió su almuerzo con su mejor amiga, Javiera Contreras, una chica extrovertida que soñaba con ser periodista. Hablaron sobre sus planes para el fin de semana, sobre el próximo concierto de los Bunkers que querían ver y sobre los exámenes que se aproximaban. «¿Vas a ir a la fiesta de Matías el sábado?», preguntó Javiera mientras mordía una manzana. Carolina negó con la cabeza. «No puedo. Tengo que ayudar a mi mamá con unas cosas en la casa. Además, ya sabes que no soy muy de fiestas», respondió con una sonrisa tímida. A las 3 de la tarde, cuando terminaron las clases, Carolina le dijo a Javiera que tenía que ir a la biblioteca municipal para buscar unos libros que necesitaba para su trabajo de historia sobre la Guerra del Pacífico. «¿Quieres que te acompañe?», ofreció Javiera, pero Carolina rechazó amablemente. «No te preocupes, voy rápido y vuelvo. Nos vemos mañana». Fue la última conversación que tuvieron. Javiera la vio alejarse por la calle Arturo Prat, con su mochila azul y sus audífonos puestos, perdiéndose entre la multitud de transeúntes. Carolina nunca llegó a la biblioteca municipal, nunca regresó a su casa. Cuando las 7 de la noche pasaron y no había señales de ella, Beatriz comenzó a preocuparse. Llamó al celular de su hija una y otra vez, pero solo escuchaba el tono de llamada sin respuesta. Contactó a Javiera, quien le confirmó que Carolina había dicho que iría a la biblioteca. Beatriz llamó a la biblioteca, pero le informaron que no tenían registro de que alguna joven con esa descripción hubiera estado allí esa tarde. El pánico se apoderó de ella. A las 9 de la noche, Beatriz fue a la comisaría de carabineros más cercana para reportar la desaparición de su hija. El funcionario de turno,
Un hombre de mediana edad con expresión cansada tomó nota de los datos con una lentitud que exasperaba a la madre angustiada. Señora, en estos casos los jóvenes suelen aparecer en 1 o 2 días. Tal vez se fue con algún amigo o novio, dijo con un tono que pretendía ser tranquilizador, pero que sonó indiferente. Beatriz insistió en que su hija no era ese tipo de chica, que algo terrible debía haber pasado, pero el funcionario le pidió que esperara 24 horas antes de iniciar una búsqueda oficial. Esa noche fue la más larga de la vida de Beatriz Vega. No pudo dormir. Caminó de un lado a otro del pequeño departamento, revisando cada rincón como si Carolina pudiera materializarse de repente. Tomás lloraba en silencio en su habitación, asustado por la ausencia de su hermana mayor. Beatriz llamó a todos los conocidos de Carolina, compañeros de clase, profesores, vecinos. Nadie tenía información. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Al día siguiente, cuando pasaron las 24 horas reglamentarias, Beatriz volvió a la comisaría con fotografías de Carolina, su descripción detallada y la ropa que llevaba puesta el día de su desaparición. Jeans azules, una polera blanca con el logo de una banda de rock, zapatillas negras Converse y su característica mochila azul. Esta vez la atendió un detective llamado Ricardo Fuentes, un hombre de 45 años, con una larga trayectoria en casos de personas desaparecidas. Al ver las lágrimas de Beatriz y escuchar su relato, el detective supo que este caso era diferente. Había algo en la voz de esa madre que le decía que Carolina no se había fugado voluntariamente. El detective Fuentes inició una investigación exhaustiva. Revisó las cámaras de seguridad de las calles cercanas al Instituto Nacional y encontró las últimas imágenes de Carolina caminando por la avenida Grecia a las 3:27 de la tarde. En el video se la veía caminando sola, con sus audífonos puestos, sin signos de estar siendo seguida o amenazada. Luego desaparecía en un punto ciego donde no había cámaras. A partir de ahí no había más rastro. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Beatriz organizó búsquedas por todo Santiago con la ayuda de vecinos, amigos y organizaciones de familias de personas desaparecidas. Pegaron carteles con la foto de Carolina en cada poste, en cada muro, en cada estación de metro. Los medios de comunicación cubrieron el caso durante las primeras semanas, pero como sucede con tantas desapariciones, el interés público fue desvaneciéndose con el tiempo. Nuevas noticias ocuparon los titulares y Carolina Vega se convirtió en una más de las miles de personas desaparecidas en Chile. Beatriz nunca se rindió. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que ese fuera el día en que su hija apareciera. Mantuvo el cuarto de Carolina exactamente como lo dejó. Sus libros en el escritorio, sus pósters en las paredes, su ropa doblada en el armario. Tomás, devastado por la pérdida de su hermana, comenzó a tener problemas en la escuela. Se volvió introvertido, sus calificaciones bajaron y desarrolló ansiedad que lo atormentaba especialmente por las noches. El detective Fuentes investigó todas las posibles pistas. Interrogó a compañeros de clase, profesores, vecinos e incluso a desconocidos que pudieran haber estado en la zona ese día. Revisó hospitales, morgues, refugios y centros de acogida. Exploró la posibilidad de que Carolina hubiera sido víctima de trata de personas, una realidad oscura que afectaba a muchas jóvenes en América Latina. Sin embargo, cada pista llevaba a un callejón sin salida. No había cuerpo, no había testigos, no había evidencia de violencia. Carolina simplemente había desaparecido. Los años pasaron con una lentitud dolorosa para la familia Vega. Beatriz envejeció prematuramente, su rostro marcado por el dolor y la incertidumbre.
Dejó su trabajo en el hospital para dedicarse completamente a la búsqueda de su hija, sobreviviendo con los ahorros que tenía y la ayuda de familiares. Tomás, ahora convertido en un joven adulto, cargaba con la culpa de no haber sido un mejor hermano, de no haberle dicho a Carolina cuánto la quería ese último día. En 2012, 6 años después de la desaparición, hubo un momento de esperanza. Una mujer llamó a la comisaría diciendo que había visto a una joven que se parecía a Carolina trabajando en un café en Valparaíso. Beatriz y el detective Fuentes viajaron inmediatamente a esa ciudad costera. El corazón de Beatriz latía con fuerza cuando entraron al café y vieron a la joven detrás del mostrador. Por un momento, pensó que era ella. Tenía el cabello parecido, la estatura similar, pero cuando la chica se giró, Beatriz supo de inmediato que no era su hija. Los ojos eran diferentes, la sonrisa era diferente, todo era diferente. Lloró desconsoladamente en brazos del detective Fuentes mientras regresaban a Santiago. Hubo otras falsas alarmas a lo largo de los años. Un avistamiento en Concepción en 2014. Una llamada anónima en 2016 diciendo que Carolina estaba en Argentina. Cada vez, Beatriz investigaba con la misma desesperación y cada vez terminaba con el corazón más roto que antes. Para 2023, 17 años después de la desaparición, el caso de Carolina Vega estaba prácticamente archivado. El detective Fuentes se había jubilado en 2018, aunque mantuvo contacto con Beatriz y le prometió que nunca olvidaría a su hija. Beatriz, ahora de 62 años, había aceptado con resignación que probablemente nunca sabría qué le había pasado a Carolina. Aún así, mantenía viva la memoria de su hija. Había creado una página en Facebook llamada Ayúdanos a encontrar a Carolina Vega, donde publicaba actualizaciones y compartía información sobre otras personas desaparecidas. Tomás, ahora de 33 años, se había convertido en trabajador social, dedicando su vida a ayudar a familias en situaciones vulnerables. Había encontrado su propósito en honor a su hermana. Aunque el dolor de su ausencia nunca desapareció, aprendió a vivir con él. Se casó con una mujer comprensiva llamada Daniela y tuvieron una hija a la que llamaron Carolina en memoria de su hermana. Fue en marzo de 2023 cuando sucedió lo impensable. El festival Lollapalooza Chile se celebraba en el Parque O'Higgins de Santiago, reuniendo a miles de jóvenes de todo el país y de América Latina. El evento era transmitido en vivo por varias plataformas digitales y redes sociales. Durante la presentación de la banda Billie Eilish, un camarógrafo hacía tomas panorámicas del público, capturando la energía y emoción de los asistentes. Entre la multitud, la cámara enfocó brevemente a una mujer de aproximadamente 34 años. Llevaba una gorra, lentes de sol, y estaba junto a un hombre y 2 niños pequeños. La toma duró apenas 3 segundos antes de que la cámara se moviera hacia otro ángulo, pero esos 3 segundos fueron suficientes para cambiar todo. Miles de personas estaban viendo la transmisión en vivo desde sus casas. Entre ellos estaba Javiera Contreras, la mejor amiga de Carolina en sus años de escuela. Ahora era una periodista de investigación que trabajaba para un medio digital. Javiera nunca había olvidado a su amiga. A lo largo de los años había seguido el caso, manteniendo contacto con Beatriz, y siempre con la esperanza de algún día encontrar respuestas. Cuando vio esa imagen en la pantalla, su corazón se detuvo. Conocía ese rostro. A pesar de los años, a pesar de los cambios inevitables del tiempo, había algo inconfundible en esos rasgos, en la forma de la nariz, en la línea de la mandíbula. «No puede ser», murmuró para sí misma. Rápidamente grabó la pantalla con su celular y capturó screenshots de la imagen. Con manos temblorosas, Javiera amplió las imágenes en su computadora.
La mujer en la pantalla era mayor, su rostro mostraba las marcas de la vida adulta, pero había una similitud innegable con Carolina Vega. El corazón de Javiera latía con fuerza. Sabía que tenía que ser cuidadosa, que no podía crear falsas esperanzas, pero tampoco podía ignorar lo que estaba viendo. Lo primero que hizo fue contactar a Beatriz. Era tarde en la noche, pero sabía que la madre de Carolina raramente dormía profundamente. «Beatriz, soy Javiera. Necesito que veas algo. No quiero darte falsas esperanzas, pero creo que vi a Carolina en la transmisión del Lollapalooza». Hubo un silencio del otro lado de la línea, seguido de un sollozo ahogado. «Envíamelo ahora», dijo Beatriz con voz quebrada. Javiera le envió las imágenes por WhatsApp. Durante los siguientes minutos, que parecieron horas, esperó la respuesta de Beatriz. Cuando su teléfono sonó, casi lo deja caer de la impresión. «Es ella», dijo Beatriz entre sollozos. «Estoy segura. Esa es mi hija. Esa es mi Carolina». Esa misma noche, Javiera utilizó sus contactos en el mundo periodístico para obtener el video completo y de mejor calidad de la transmisión. Analizó cada fotograma, cada detalle. La mujer estaba con un hombre que parecía ser su pareja y dos niños que podrían ser sus hijos. Parecían una familia normal disfrutando del festival. Pero ¿cómo era posible? ¿Dónde había estado Carolina durante todos estos años? ¿Por qué no había contactado a su familia? A la mañana siguiente, Beatriz fue directamente a la comisaría con las imágenes impresas. Aunque el detective Fuentes estaba jubilado, la contactó de inmediato cuando se enteró de la noticia. A sus 70 años, el viejo detective sintió que la adrenalina de la investigación volvía a correr por sus venas. Se reunió con Beatriz y Javiera para analizar las imágenes. «Es extraordinariamente similar», admitió Fuentes mientras examinaba las fotografías con una lupa. «Pero necesitamos más evidencia antes de confirmar que es ella. Después de 17 años, las personas cambian. Necesitamos encontrarla». El detective contactó a sus antiguos colegas en la Policía de Investigaciones y les explicó la situación. Aunque estaba retirado, su reputación y sus años de servicio hicieron que tomaran el caso en serio. La noticia comenzó a filtrarse en las redes sociales. Javiera publicó un artículo en su medio digital titulado «Carolina Vega fue vista en el Lollapalooza después de 17 años desaparecida». El artículo se viralizó en cuestión de horas. Miles de personas compartieron las imágenes, comparando fotos antiguas de Carolina adolescente con los screenshots de la mujer en el festival. Los comentarios estaban divididos. Algunos estaban convencidos de que era ella, otros pensaban que era solo una parecida, y algunos especulaban sobre las razones por las que una persona desaparecida estaría tranquilamente en un festival de música. Los organizadores del Lollapalooza fueron contactados por las autoridades para proporcionar más información. Las cámaras de seguridad del evento fueron revisadas exhaustivamente. Los investigadores lograron rastrear a la mujer a través de diferentes ángulos y momentos del festival. La vieron comprando comida, caminando con el hombre y los niños, riendo, aparentemente sin ninguna preocupación. Se quedaron hasta el final del evento y luego se dirigieron al estacionamiento. Las cámaras del estacionamiento capturaron la patente del vehículo en el que se fueron, un Chevrolet Spark plateado. Los investigadores rastrearon la patente y descubrieron que el vehículo estaba registrado a nombre de un hombre llamado Rodrigo Muñoz Soto, de 42 años, residente de la comuna de Maipú en Santiago. Esta información fue un avance crucial. Los investigadores realizaron una vigilancia discreta de la dirección registrada. Era una casa modesta en un barrio tranquilo de clase media.
Durante varios días observaron los movimientos de los residentes. Efectivamente, la mujer que se parecía a Carolina vivía allí con el hombre identificado como Rodrigo y dos niños pequeños, un niño de aproximadamente 8 años y una niña de 6. El dilema que enfrentaban los investigadores era delicado. Si realmente era Carolina Vega, ¿por qué había construido una vida completamente nueva sin contactar nunca a su familia? ¿Había sido secuestrada y retenida contra su voluntad? ¿Había escapado de algo que la familia desconocía? ¿O había decidido voluntariamente desaparecer y comenzar de nuevo? El detective Fuentes, ahora oficialmente consultando en el caso, propuso un plan cuidadoso. No podían simplemente aparecer en la casa y confrontar a la mujer. Si había estado retenida contra su voluntad o vivía bajo coacción, podrían ponerla en peligro. Si había elegido desaparecer por razones personales, tenían que respetar sus derechos mientras también consideraban el sufrimiento de su familia. Decidieron hacer un acercamiento controlado. Una mañana, cuando observaron que Rodrigo salía de la casa para ir a trabajar y los niños habían sido llevados a la escuela, 2 investigadoras femeninas vestidas de civil tocaron el timbre. La mujer abrió la puerta con una expresión amable pero cautelosa. Era ella. Aunque habían pasado 17 años, el detective Fuentes, que observaba desde un vehículo cercano a través de un monitor conectado a una cámara oculta, lo supo de inmediato. Era Carolina Vega. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarlas?, preguntó la mujer con una voz que delataba un ligero nerviosismo. Una de las investigadoras, la capitana Mónica Reyes, le mostró discretamente su identificación. «Buenos días, señora. Somos de la Policía de Investigaciones. ¿Podríamos hablar con usted unos minutos? Es importante». El rostro de la mujer palideció visiblemente. Sus ojos se llenaron de miedo y sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué quieren?», preguntó con voz quebrada. La capitana Reyes habló con voz suave y tranquilizadora. «Queremos hacerle algunas preguntas. No está en problemas, pero necesitamos verificar su identidad. ¿Es usted Carolina Vega?». Al escuchar su verdadero nombre después de tantos años, la mujer colapsó contra el marco de la puerta. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Después de un largo silencio que pareció eterno, asintió levemente con la cabeza. «Sí», susurró apenas audible. «Soy Carolina Vega». Las investigadoras entraron a la casa y se sentaron con ella en la pequeña sala. Carolina lloraba incontrolablemente, cubriendo su rostro con las manos. La capitana Reyes le dio tiempo para calmarse, ofreciéndole agua y pañuelos. Cuando finalmente pudo hablar, las palabras salieron entrecortadas entre sollozos. «Sabía que algún día pasaría esto», dijo Carolina. «Cada día durante todos estos años he tenido miedo de que me encontraran, pero también he deseado poder ver a mi mamá de nuevo, poder explicarle». La capitana Reyes la interrumpió suavemente. «Carolina, tu madre ha estado buscándote durante 17 años. Nunca perdió la esperanza. Necesitamos saber qué pasó. Fuiste secuestrada. ¿Estás aquí contra tu voluntad?». Carolina negó con la cabeza. «No, nadie me secuestró. Yo me fui por mi propia voluntad». Las palabras cayeron como una bomba en la sala. Las investigadoras intercambiaron miradas de confusión. Preguntó la otra investigadora, la sargento Patricia Morales. «¿Por qué desaparecerías así, dejando a tu familia destrozada sin saber si estabas viva o muerta?» Carolina se secó las lágrimas y tomó aire profundamente. Lo que estaba a punto de contar era un secreto que había guardado durante casi 2 décadas, un peso que había cargado sola todos estos años. «Necesito contarles toda la historia desde el principio»,
dijo con voz temblorosa. Pero antes, ¿cómo está mi mamá? Y Por Tomás, favor, díganme que están bien. La capitana Reyes asintió. Tu madre está viva y ha dedicado cada día de su vida a buscarte. Tu hermano Tomás también está bien, se casó y tiene una hija. La llamó Carolina en tu honor. Al escuchar esto, Carolina rompió a llorar nuevamente, esta vez con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Oh Dios, repetía una y otra vez, lo siento tanto, no saben cuánto lo siento. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para hablar, Carolina comenzó a contar su historia. La historia de por qué una adolescente de 17 años había decidido desaparecer, dejando atrás todo lo que conocía y amaba. Aquel día, el 14 de marzo de 2006, cuando salí de clases, no fui a la biblioteca como le dije a Javiera, comenzó Carolina. Tenía una cita con alguien, con un hombre. Hizo una pausa, claramente luchando con las palabras. Yo tenía una relación secreta con mi profesor de historia, el señor Andrés Valenzuela. Él tenía 32 años, yo tenía 17. Las investigadoras escuchaban en silencio, dejando que Carolina contara su historia a su propio ritmo. Sé cómo suena ahora, continuó Carolina. Sé que era inapropiado, que él abusó de su posición de poder, que yo era menor de edad, pero en ese momento yo estaba completamente enamorada de él. Pensaba que él me amaba, que lo nuestro era especial, diferente. Me hacía sentir madura, importante, vista. Carolina explicó que la relación había comenzado 6 meses antes, cuando Andrés comenzó a darle atención especial en clase, a quedarse después de las lecciones para ayudarla con sus proyectos, a decirle que era brillante y talentosa. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más personales. Él le contó sobre su infeliz matrimonio, sobre cómo su esposa no lo entendía, sobre cómo Carolina era diferente a todas las demás chicas. Eventualmente comenzaron una relación física clandestina. Ese día quedamos en vernos en un apartamento que él alquilaba en secreto, continuó Carolina. Cuando llegué allí, Andrés me estaba esperando con una maleta empacada. Me dijo que teníamos que irnos, que su esposa había descubierto nuestra relación y que iba a denunciarlo. Me dijo que si nos quedábamos, él iría a la cárcel y que nunca podríamos estar juntos. Me convenció de que la única solución era huir juntos, empezar una nueva vida en otro lugar. Carolina describió cómo Andrés había planeado todo meticulosamente. Tenía dinero ahorrado, documentos falsos preparados y contactos en el norte del país que podrían ayudarlos. Me dijo que, si verdaderamente lo amaba, tenía que tomar esa decisión en ese momento. No había tiempo para despedirme de mi familia. Si volvía a casa, todo se arruinaría. Me prometió que eventualmente podría contactar a mi mamá y explicarle todo, pero que necesitábamos desaparecer primero. La Carolina de 17 años, enamorada y manipulada, había aceptado. Apagó su celular y lo dejó en el apartamento. Andrés le cortó el cabello corto y lo tiñó de rubio para que cambiara su apariencia. Esa misma noche tomaron un autobús nocturno hacia la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile, cerca de la frontera con Perú. Los primeros meses fueron confusos, dijo Carolina, su voz cargada de dolor al recordar. Vivíamos en una habitación pequeña y barata. Andrés trabajaba en construcción bajo un nombre falso y yo no podía salir mucho porque teníamos miedo de que alguien me reconociera. Me prometía constantemente que pronto las cosas mejorarían, que pronto podría hablar con mi familia. Pero siempre había una razón para esperar un poco más. Carolina explicó que con el tiempo comenzó a darse cuenta de que había cometido un terrible error.
La relación con Andrés se deterioró rápidamente. Él se volvió controlador y celoso. No la dejaba trabajar o estudiar. No podía tener amigos. Vivía aislada, dependiendo completamente de él. Pero para entonces ya era demasiado tarde, dijo con voz quebrada. Habían pasado varios meses. Sabía que mi desaparición habría devastado a mi familia. Tenía miedo de volver y enfrentar las consecuencias. Tenía miedo de lo que pensarían de mí, de que me odiaran por haberlos lastimado así. Y también tenía miedo de Andrés, de lo que podría hacer si intentaba irme. Vivió en esa situación durante 2 años, en una especie de limbo, sin ser exactamente prisionera, pero tampoco libre. Andrés se aseguraba de recordarle constantemente que si lo dejaba o intentaba contactar a su familia, él le contaría a todos que ella había sido una adolescente seductora que lo había perseguido, que la relación había sido idea de ella. La amenazaba con que nadie le creería y que ambos terminarían destruidos. Todo cambió en 2008. Carolina descubrió que estaba embarazada. Cuando le dije a Andrés, él se puso furioso, relató Carolina. Me dijo que no podíamos tener un bebé, que arruinaría todo. Me presionó para que abortara, pero yo me negué. Esa fue la primera vez que verdaderamente le hice frente. La relación se volvió insostenible. Las discusiones eran constantes. Finalmente, una noche después de una pelea particularmente violenta, donde Andrés la había empujado contra una pared, Carolina tomó la decisión de irse. Esperé a que se fuera a trabajar y empaqué lo poco que tenía, dijo Carolina. Tomé el dinero que encontré en su habitación y me fui. No sabía a dónde ir, pero sabía que tenía que proteger a mi bebé. Sin documentos de identidad oficial y con miedo de acercarse a cualquier autoridad que pudiera descubrir su verdadera identidad, Carolina terminó en un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Iquique. Allí, usando un nombre falso, recibió ayuda de trabajadoras sociales que le proporcionaron atención médica prenatal, un lugar seguro para quedarse, y eventualmente la ayudaron a obtener documentos de identidad falsificados. Las mujeres del refugio me salvaron la vida, dijo Carolina con gratitud evidente en su voz. Nunca les conté mi verdadera historia, pero me cuidaron como si fuera parte de su familia. Su hijo, a quien llamó Mateo, nació en marzo de 2009. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí amor puro por primera vez desde que había dejado mi casa, dijo Carolina con una sonrisa melancólica. Pero también sentí una culpa devastadora. Pensaba en mi mamá, en cómo ella nunca conocería a su nieto. Pensaba en Tomás, en todo lo que se estaba perdiendo. Lloraba todas las noches. Carolina explicó que en múltiples ocasiones estuvo a punto de ir a una comisaría y revelar su verdadera identidad, pero el miedo siempre la detenía. Miedo de las consecuencias legales de haber desaparecido voluntariamente. Miedo de que le quitaran a su hijo. Miedo de que Andrés la encontrara. Miedo de enfrentar el dolor que había causado. Sé que suena como excusas, dijo con la voz quebrada, y tal vez lo son. Pero cada año que pasaba, se volvía más difícil dar el paso. El tiempo no lo hacía más fácil, lo hacía más imposible. Vivió en Iquique durante 3 años, trabajando en empleos informales y criando a Mateo sola. Fue en 2011 cuando conoció a Rodrigo Muñoz en una ferretería donde ella trabajaba como cajera. Rodrigo era un hombre divorciado, sin hijos, que trabajaba como electricista. Era amable y paciente, todo lo opuesto a Andrés. Rodrigo me cortejó durante meses antes de que yo aceptara salir con él, explicó Carolina. Le dije desde el principio que tenía un pasado complicado, que había cosas que no podía contarle. Él respetó eso. Dijo que no le importaba mi pasado, solo quería estar conmigo
y con Mateo. La relación floreció lentamente. En 2013, Carolina y Rodrigo se mudaron juntos a Santiago, específicamente a Maipú, lejos del barrio Ñuñoa, donde Carolina había crecido. Vivir en Santiago era aterrador, admitió Carolina. Cada vez que salía a la calle tenía miedo de encontrarme con alguien que me reconociera. Evitaba ciertos barrios, nunca fui al centro. Siempre usaba gorra y lentes de sol cuando salía. En 2015, Carolina y Rodrigo tuvieron una hija, Sofía. Cuando nació Sofía, volví a pensar intensamente en mi mamá. Pensé en cómo ella había sido madre de 2 hijos, y ahora yo lo era también. Entendí su amor de una manera que no había podido antes. Y eso hizo la culpa aún más insoportable. A lo largo de los años, Carolina había buscado discretamente información sobre su familia en Internet. Encontró la página de Facebook que su madre había creado. Leía cada publicación, veía cada foto, lloraba en silencio mientras leía los mensajes de su madre rogando por cualquier información sobre ella. Leer sus palabras era como tener un cuchillo en el corazón, dijo Carolina. Sabía exactamente cuánto dolor le estaba causando, y aún así no podía dar el paso de contactarla. Rodrigo finalmente se enteró de la verdad completa en 2020. Carolina tuvo un ataque de pánico severo después de ver una noticia en la televisión sobre una joven desaparecida que había sido encontrada muerta. No pudo más con el secreto y le contó todo a Rodrigo. Esperaba que me dejara, que me rechazara, dijo Carolina, pero en cambio me abrazó mientras lloraba. Me dijo que entendía que había sido una niña manipulada por un adulto, que no era mi culpa. Me instó a contactar a mi familia, me ofreció acompañarme. Pero yo seguía siendo cobarde, seguía posponiendo el momento. El incidente del Lollapalooza había sido una decisión de último minuto. Sofía quería ver a uno de los artistas y Rodrigo había conseguido entradas. Carolina había dudado, pero finalmente había aceptado, pensando que en medio de miles de personas sería imposible ser reconocida. Nunca imaginé que las cámaras me captarían, mucho menos que alguien me reconocería después de tantos años, dijo. Cuando terminó de contar su historia, Carolina estaba exhausta emocionalmente. Las investigadoras también estaban visiblemente conmovidas. La capitana Reyes habló suavemente. Carolina, entendemos que fuiste víctima de manipulación y abuso por parte de un adulto en posición de poder cuando eras menor de edad. Pero tu familia necesita saber que estás viva. Tu madre ha sufrido durante 17 años. Necesitas hablar con ella. Carolina asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Lo sé, Dios, lo sé. He sido tan egoísta. ¿Cómo podría ella perdonarme? ¿Cómo podría alguien perdonarme? La capitana Reyes le aseguró que lo primero era informar a la familia que estaba viva y a salvo, y que los pasos siguientes se tomarían con la ayuda de profesionales de salud mental para todos los involucrados. Esa tarde, en la casa de Beatriz Vega, el teléfono sonó. Era la capitana Reyes. Señora Vega, necesito que se siente. Tengo noticias sobre Carolina. El corazón de Beatriz se detuvo. Durante 17 años había temido y esperado esa llamada. ¿La encontraron?, preguntó con voz temblorosa. ¿Está viva? Sí, señora Vega. Carolina está viva y quiere hablar con usted. Hubo un silencio, luego un grito que salió de lo más profundo del alma de Beatriz. Tomás, que estaba visitando a su madre con su esposa e hija, corrió a la sala al escuchar el grito. «Mamá, ¿qué pasó?». Beatriz solo pudo señalar el teléfono mientras sollozaba incontrolablemente. La capitana Reyes explicó la situación brevemente. Carolina estaba viva, a salvo, viviendo en Santiago, y quería reunirse con su familia. No entró en detalles sobre las circunstancias de su desaparición.
diciendo que eso era algo que Carolina necesitaba contar personalmente. Beatriz no podía procesar la información. Después de 17 años de dolor, de incertidumbre, de buscar en cada rostro en la calle, esperando ver a su hija, finalmente tenía la respuesta que había rogado durante tanto tiempo. Se organizó un encuentro para el día siguiente en un lugar neutral. Las oficinas de la Policía de Investigaciones, con el apoyo de psicólogos especializados en reunificación familiar. Esa noche, ni Beatriz ni Carolina durmieron. Ambas pasaron las horas oscuras de la madrugada preparándose mentalmente para el reencuentro, ensayando en sus mentes lo que dirían, temiendo y anhelando el momento en igual medida. Carolina le explicó la situación a Rodrigo cuando llegó del trabajo. Él la abrazó fuertemente y le aseguró su apoyo incondicional. También hablaron con Mateo y Sofía, de 14 y 8 años, respectivamente, explicándoles de la manera más apropiada para su edad que su madre había tenido que dejar a su familia cuando era joven por razones complicadas, y que ahora finalmente se reencontrarían. Los niños, aunque confundidos, vieron el dolor en los ojos de su madre y la abrazaron con ternura. La mañana del reencuentro, el 23 de marzo de 2023, Carolina llegó a las oficinas de la PDI acompañada por Rodrigo. Estaba visiblemente nerviosa, sus manos temblaban y había llorado tanto que sus ojos estaban hinchados. Beatriz llegó poco después con Tomás, su esposa Daniela y la pequeña Carolina de 3 años. El detective Fuentes también estaba presente, junto con la capitana Reyes y 2 psicólogas. Cuando Carolina entró a la sala donde esperaba su familia, el tiempo pareció detenerse. Beatriz se levantó lentamente de su silla, sus ojos fijos en la mujer adulta que tenía frente a ella, buscando en ese rostro maduro los rasgos de la adolescente que había perdido 17 años atrás. «¿Carolina?», susurró con voz quebrada. «Mamá», respondió Carolina, y esa única palabra rompió todas las barreras. Beatriz corrió hacia su hija y la abrazó con una fuerza que desmentía sus años y su fragilidad. Ambas se derrumbaron en el abrazo, llorando con sollozos que sacudían sus cuerpos enteros. 17 años de dolor, de pérdida, de preguntas sin respuesta, de noches de insomnio y lágrimas, todo salió en ese momento. «Perdóname, mamá, perdóname», repetía Carolina una y otra vez. Beatriz solo podía abrazarla más fuerte, acariciando su cabello como había hecho cuando era pequeña. «Estás viva, estás aquí. Eso es lo único que importa», decía entre lágrimas. Tomás observaba la escena con su propia mezcla de emociones, alivio, alegría, pero también ira por los años perdidos. Cuando Carolina finalmente lo miró, sus ojos se encontraron y todos los recuerdos de su infancia juntos, de ser hermanos, de protegerse mutuamente, regresaron de golpe. «Hermana», fue todo lo que pudo decir antes de unirse al abrazo. Los 3 permanecieron así durante largos minutos, reunidos después de casi 2 décadas de separación. Las psicólogas presentes lloraban discretamente, conmovidas por la escena. El detective Fuentes, el hombre que había dedicado años a buscar a Carolina y que nunca había perdido la esperanza, se secaba los ojos discretamente. Cuando finalmente se separaron y se sentaron, llegó el momento de las explicaciones. Con el apoyo de las psicólogas, Carolina contó su historia completa a su madre y hermano. No omitió detalles, no se ahorró la verdad dolorosa de sus decisiones y sus miedos. Habló de Andrés Valenzuela, de cómo la había manipulado, de cómo había huido con él, de los años de aislamiento y control, de su hijo Mateo, de conocer a Rodrigo, de formar una nueva familia, y de la culpa y el miedo que la habían paralizado durante todos estos años. Beatriz escuchaba con una mezcla de horror y compasión. Como madre, entendía ahora que su hija había sido víctima.
Como la mujer que había sufrido 17 años sin saber si su hija estaba viva o muerta, sentía dolor y rabia por las decisiones que Carolina había tomado. Era un conflicto de emociones complejas que tomaría tiempo procesar. Tomás tenía más dificultad para procesar la información. Sentía rabia hacia Andrés Valenzuela, hacia el hombre que había manipulado a su hermana, pero también sentía dolor por todos los años perdidos, por todas las experiencias que no habían compartido. «Te necesitaba», le dijo a Carolina con voz temblorosa. «Cuando papá murió, te necesitaba. Cuando estaba luchando en la escuela, te necesitaba. Y no estabas allí». Carolina no podía hacer otra cosa que llorar y asentir. Lo sé y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. No puedo recuperar esos años, no puedo cambiar lo que hice. Solo puedo decirte que no pasó un solo día sin que pensara en ustedes, sin que deseara poder volver atrás y tomar decisiones diferentes. Las psicólogas intervinieron para facilitar la conversación, ayudando a cada miembro de la familia a expresar sus sentimientos de manera saludable. Explicaron que la reunificación después de tanto tiempo sería un proceso, no un evento único. Habría sesiones de terapia familiar, tiempo para sanar y paciencia requerida de todos. Rodrigo, que había esperado en otra sala con Mateo y Sofía, fue invitado a entrar. Beatriz conoció al hombre que había amado y cuidado a su hija durante más de una década. Conoció a sus nietos, los hijos de Carolina, que no sabía que existían. Mateo, un adolescente sensible y maduro para su edad, abrazó a su abuela por primera vez. Sofía, más tímida, se escondía detrás de su padre, pero eventualmente también se acercó a Beatriz. «Ustedes son mi familia», dijo Beatriz, mientras abrazaba a sus nietos con lágrimas en los ojos. «Siempre lo han sido, aunque no lo supiera. Y ahora que los conozco, nunca los dejaré ir». Tomás conoció a su sobrino y sobrina, y la pequeña Carolina, su hija, conoció a la tía por la que había sido nombrada. En los días y semanas siguientes, la noticia del reencuentro de Carolina Vega con su familia se hizo pública. Los medios de comunicación cubrieron la historia extensamente. La reacción pública fue variada. Algunos celebraban que Carolina estuviera viva y criticaban duramente a Andrés Valenzuela por su manipulación de una menor. Otros cuestionaban las decisiones de Carolina de no contactar a su familia durante tantos años, argumentando que como adulta había tenido múltiples oportunidades de hacerlo. La Fiscalía inició una investigación sobre Andrés Valenzuela. Descubrieron que había continuado trabajando como profesor durante años después de la desaparición de Carolina. Incluso había sido ascendido a director de otro colegio. Había más víctimas. Otras jóvenes exestudiantes se presentaron con testimonios de comportamiento inapropiado. En junio de 2023, Andrés Valenzuela fue arrestado y enfrentó múltiples cargos de abuso de menores, corrupción de menores y otros delitos relacionados. Para Carolina, ver a su abusador finalmente enfrentar justicia fue catártico, pero también retraumatizante. Tuvo que testificar en detalle sobre su relación con él, reviviendo momentos dolorosos de su pasado. Pero con el apoyo de su familia, de Rodrigo y de sus terapeutas, pudo hacerlo. En abril de 2024, Andrés Valenzuela fue condenado a 18 años de prisión. El proceso de reunificación familiar fue lento y a veces doloroso. Beatriz y Carolina asistían a terapia juntas cada semana. Había días difíciles donde emergían sentimientos de resentimiento y dolor. Beatriz tuvo que procesar no solo la alegría de recuperar a su hija, sino también el dolor de haber perdido 17 años de su vida, de no haber estado presente para el nacimiento de sus nietos, de todos los momentos perdidos. Tomás luchaba con sentimientos de abandono.
En terapia, trabajó para entender que Carolina también había sido víctima, pero también validó sus propios sentimientos de dolor por los años que ella había elegido no contactarlos incluso cuando ya era adulta, y tenía la oportunidad de hacerlo. Carolina cargaba con una culpa profunda que no desaparecería fácilmente. Pero con el tiempo, y con el apoyo de profesionales, comenzó a entender y a aceptar que había sido una adolescente manipulada por un adulto predador y que aunque había tomado decisiones cuestionables como adulta, esas decisiones habían sido influenciadas por trauma, miedo y vergüenza. Un año después del reencuentro, en marzo de 2024, la familia Vega organizó una cena especial. Estaban todos juntos. Beatriz, ahora de 63 años, pero con un brillo en los ojos que no tenía desde hacía 17 años. Tomás, con su esposa Daniela, y su hija pequeña Carolina. Y Carolina con Rodrigo, Mateo y Sofía. Beatriz había cocinado el plato favorito de Carolina cuando era adolescente, cazuela de pollo. Durante la cena, compartieron historias, risas y algunas lágrimas. Mateo, ahora de 15 años, le preguntó a Beatriz sobre su madre cuando era joven. Beatriz sacó álbumes de fotos viejos y compartió memorias. Sofía se sentó en el regazo de su abuela y escuchó historias de cuando su mamá era pequeña. Tomás y Carolina hablaron sobre su padre, compartiendo recuerdos que los niños nunca habían escuchado. No era una familia perfecta, todavía había dolor, todavía había preguntas sin respuestas completas, todavía había trabajo de sanación por hacer, pero estaban juntos. Y después de 17 años de separación, de búsqueda, de dolor, de preguntas sin respuestas, estar juntos era suficiente. Carolina miró alrededor de la mesa, viendo a su madre reír con sus nietos, viendo a su hermano compartir una historia con Rodrigo, viendo a sus dos familias finalmente unidas, y sintió algo que no había sentido en 17 años. Paz. No era una paz completa, no era una paz sin culpa o dolor. Pero era paz al saber que finalmente había tenido el coraje de enfrentar su pasado, de abrazar las consecuencias de sus decisiones y de permitir que su familia la amara a pesar de todo. Beatriz levantó su copa de vino y propuso un brindis. Por los años que perdimos, dijo con voz emocionada, pero más importante, por todos los años que tenemos por delante juntos, por la familia. Todos levantaron sus copas, incluso los niños con sus jugos. Por la familia, repitieron al unísono. Afuera, la ciudad de Santiago continuaba con su ritmo incesante, indiferente al milagro que había ocurrido en esa pequeña casa en Ñuñoa, donde una familia rota había comenzado a sanar. La historia de Carolina Vega, la joven que desapareció en 2006 y fue vista 17 años después en un live del Lollapalooza, se convertiría en un recordatorio de las complejidades del abuso, la manipulación, el trauma, el miedo y también de la capacidad humana para el perdón, la sanación y el amor inquebrantable de una familia. Los años siguientes traerían más sanación, más momentos compartidos, más memorias creadas. Mateo y Sofía crecerían conociendo a su abuela, a su tío y a toda la familia extendida que no sabían que tenían. Beatriz finalmente podría dormir en paz, sabiendo que su hija estaba viva y a salvo. Tomás reconstruiría su relación con su hermana, nunca olvidando el dolor, pero eligiendo el amor por encima del resentimiento. Y Carolina continuaría el difícil trabajo de perdonarse a sí misma, de aceptar que fue tanto víctima como responsable de sus decisiones y de vivir cada día honrando la segunda oportunidad que la vida le había dado de estar con su familia. La historia no terminó con un final perfecto, envuelto en un lazo. La vida real rara vez lo hace, pero terminó con esperanza, con amor
y con una familia reunida contra todo pronóstico. Y en un mundo donde tantas historias de desapariciones terminan en tragedia, eso era más que suficiente.